Mauro Andino analiza los resultados del debate presidencial, contrastes y tendencias. El reconocido analista jurídico Mauro Andino, conocido por su aguda visión en el ámbito político, ha compartido sus reflexiones sobre el reciente debate presidencial que tuvo lugar el día domingo. En sus declaraciones, Andino abordó diversos aspectos del debate entre los candidatos presidenciales Daniel Noboa y Luisa González, resaltando contrastes significativos y tendencias emergentes. Eso cambia diametralmente en un debate de segunda vuelta porque estamos hablando ahí ya de un enfrentamiento entre dos posturas, entre dos posiciones. Ahí usted ya no tiene todo el tiempo del mundo para esperar hasta que 6 contrincantes hablen y de ahí nuevamente le toque a usted. Aquí es un toma y daca. Y en ese sentido me parece, por ejemplo, que a Daniel Noboa se le observó sin agilidad mental, sin capacidad argumentativa, poca fluidez, tanto en lo conceptual, en lo teórico, en el conocimiento sobre el Estado y sobre la administración pública, pero además también en otras cuestiones ya relacionadas con el lenguaje no verbal, es decir, la gesticulación, la entonación de la voz. Me parece que en ese sentido también fue absolutamente parco, fue muy seco, no logró conectar, no logró darle cierto simbolismo a lo que él decía respecto de lo que expresaba verbalmente. Creo que en cambio a Luisa González se le vio diametralmente distinta al debate que existió en primera vuelta, se le vio mucho más solvente, blindada técnicamente porque estuvo surtida de una serie de datos, de indicadores que le hicieron posicionar un discurso de conocedora del aparato público, de la administración pública. Luego me parece que logró rebasar ese techo discursivo que en la primera vuelta probablemente se quedó corta cuando únicamente explicaba qué iba a hacer, pero no dijo el cómo. El día de ayer, en cambio, dijo qué iba a hacer de forma muy concreta, pero además acompañó con el cómo. Es decir, cómo lo va a hacer, pero también lo acompañó con otra parte que es fundamental y que se exigía siempre. ¿De dónde los recursos? Las fuentes de financiamiento. Ahí abordó temas puntuales, fuentes de financiamiento con los organismos multilaterales de crédito, mencionó al Banco Mundial, por ejemplo, ¿sí? Mencionó, por ejemplo, montos específicos que iba a destinar al sector social para el tema del acceso a la universidad pública, cuántos cupos iba a tratar de aumentar. Habló, me parece, si mi memoria no me falla, de aproximadamente 90,000 cupos. Habló de volver a entregar el presupuesto que se le había sido recortado a las universidades de nuestro país. Se le vio muy solvente, por ejemplo, en el tema minero, en el tema social, en la construcción de infraestructura hospitalaria en su provincia, en Manabí. Creo que dejó cuestiones bastante interesantes y sin duda fue la gran ganadora de este debate electoral, y en contraste con un Daniel Noboa que me parece es como esos jugadores de fútbol que son sobrevalorados, que además tiene un voto débil, no es un voto duro, sino que es un voto débil que se endosó a su candidatura precisamente como resultado de ese debate de primera vuelta, que sin llegar a ser brillante, me parece que fue uno de los que mejor librado salió y eso le permitió capitalizar. Veamos ahora qué tanto impacto tiene en el post-debate lo que sucedió el día de ayer y la capacidad que tienen los equipos de campaña de ambas candidaturas para generar mayor conversación, no solo en el ecosistema digital, sino también para desarrollar y ejecutar tácticas, acciones específicas en una especie de guerra de guerrilla, diría yo, en esta conversación cotidiana, en la oficina, en la universidad, en el aula de clases, en el colegio, en la panadería, en la farmacia, en el bus, en el taxi, para posicionar la idea de quién fue la ganadora y quién pudo haber obtenido mayores réditos políticos de cara a la elección del 15 de octubre. Creo que de entrada se pudo evidenciar un contraste y una frontera, incluso en términos ideológicos, claramente distinta. Por un lado, una propuesta anclada en un equipo de gobierno, presidenta, vicepresidente, un equipo de gobierno para tratar de implementar un proyecto político, un plan de gobierno para el país. Del otro lado, el típico modelo, no solo de Estado empresarial, ojo, sino lo más grave incluso, el típico modelo
de Estado patrimonializado, del Estado prebendario, porque no llega con su binomio totalmente invisibilizada, sino que llega con su mamá y llega con su esposa. Es decir, el típico Estado que ha sido patrimonializado por las élites y por las familias de alta clase social o de las élites financieras, agroexportadoras, por las familias de alcurnia de este país, lo cual es absolutamente pernicioso en términos republicanos y en términos democráticos, porque es como una especie de retorno hacia esas prácticas y hacia esa lógica política del Estado absoluto, del Estado monárquico, donde existía un sector aristocrático, una nobleza, que era la que tomaba las decisiones por encima de la burguesía, que en esa época eran las clases medias, y por encima, evidentemente, pues de los sectores populares, ¿sí? De aquellos sectores más empobrecidos que existían en el Estado absoluto. Andino observó a Daniel Noboa sin agilidad mental, sin capacidad argumentativa y con poca fluidez en lo conceptual durante el debate, señalando así la percepción de muchos espectadores sobre el desempeño del candidato. En contraste, destacó a Luisa González como mucho más solvente y resaltó su dominio de datos que respaldaron un discurso en el que se presentaba como una conocedora de la administración pública. Estas observaciones sugieren una brecha en la percepción de la reparación y preparación de la capacidad de los candidatos. Andino observó a Daniel Noboa sin agilidad mental, sin capacidad argumentativa y con poca fluidez en lo conceptual durante el debate, señalando así la percepción de muchos espectadores sobre el desempeño del candidato. En contraste, destacó a Luisa González como mucho más solvente y resaltó su dominio de datos que respaldaron su discurso en el que se presentaba como una conocedora de la administración pública. Estas observaciones sugieren una brecha en la percepción de la preparación y la capacidad de los candidatos. Andino también hizo referencia al origen del apoyo a Daniel Noboa, indicando que tiene un voto débil que se endosó a su candidatura luego del primer debate. Esta afirmación sugiere que el candidato Noboa pudo haber ganado cierto respaldo inicial, pero ahora enfrenta la tarea de consolidar su base de votantes y mejorar su desempeño en debates subsiguientes. En conclusión, el análisis de Mauro Andino arroja luz sobre las dinámicas y las percepciones que rodean al debate presidencial, destacando la importancia de los argumentos, la preparación, la ideología y la estrategia de campaña en la carrera presidencial. Con la segunda vuelta electoral en el horizonte, la capacidad de los candidatos para abordar estos desafíos y tendencias podría ser determinante en el resultado final de las elecciones.